para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos ya iniciando diálogos y les habíamos informado que vendría el doctor Diego Ordóñez. A los dos les hemos pedido y en esta semana hemos intentado un poco insistir en el tratamiento para buscar el camino de desaparecer o no al Consejo de Participación Ciudadana. Dos iniciativas tienen la autorización, si se puede llamar así, de la Corte Constitucional, les ha dado vía constitucional, les ha dicho es posible hacer esto, y la otra, digamos la tercera, que es una propuesta de un grupo de parlamentarios para enmendar la Constitución y que sobreviva una parte del Consejo. Así es que no sé si el momento político, todo esto puede pesar. Doctor Ordóñez, bienvenido. Diego, buenas tardes. ¿Es el momento para tratar esto? La desaparición de este consejo, ¿no? Y esa urgencia se volvió casi inminente cuando un cura de caricatura se puso al frente y hubo la intención de la mayoría de ese consejo de revisar aquello que hizo el consejo transitorio. Pero luego de lo que ha sucedido, primero de la opinión de la Corte Constitucional anterior a la instalación de este consejo presidido por el cura Tuárez, en el cual que no se podían tocar las decisiones tomadas en ejercicio de atribuciones extraordinarias del consejo transitorio. Y luego que fueron destituidos estos personajes por intentar modificar esas decisiones, lo cual me parece que ha consolidado y se vuelve pues, una realidad, diría yo, en términos jurídicos y en términos políticos intocable, aquello que hizo el Consejo Transitorio. De allí que yo diría que en este momento esa urgencia, ¿no? Como más o menos que bajó las aguas, ya. Ha disminuido. Pero ¿cuál es el problema que yo diría? Que está ahí. Que yo diría que como en los temas de corrupción, ¿no? Sobrepasan, ¿no? Sí, pero digo, con los temas de corrupción existe una voracidad partidista por convertir eso en un mecanismo de promoción mediática. También en este tema aparecen ahora partidos políticos que quieren usar esta necesidad que como, sí es. como un tema de promoción partidista, ¿no? Es un tema político, sin duda. Con los tiempos que tiene la comisión, la que impulse la consulta popular, y esta reforma se haga por vía de la consulta popular, Francisco, para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Y en este punto hay que contrastar, discúlpame la expresión, la que voy a usar, la conducta de esta asamblea estúpida, ¿no? Esta asamblea anodina, integrada mayoritariamente, hay evidentemente pocas excepciones, digamos, uno puede mencionarlas con los dedos de la mano, pero hay excepciones, pero en la mayoría integrada por un montón de mediocres, que ahora quieren convertirse ellos en los artífices de esta reforma, no para eliminarla, para dividir un poco la... Sí, pero para mantener ese consejo. Claro, sí. ¿Y para qué quieren mantener ese consejo? ¿Para qué? Porque al final del día también son otros espacios de reparto, ¿no? Aunque no exista poder, no exista atribución, pero hay reparto burocrático. Lo saludable, lo ortodoxo en términos democráticos, en términos institucionales, en concepto de una república, es que ese consejo desaparezca. Sí. Jean, bienvenido, buenas tardes. Bueno, aquí hay una opción. Conversábamos, creo que al inicios de semana, con la asambleísta Andrade, y nos decía aquí mismo que por ahora le quieren limitar las funciones y que eso es más rápido, que van a resolver en la asamblea, y ya que la enmienda sería algo
mucho más rápida, es incluso, decía, ahorro económico para el país. Yo, en temas de democracia, creo que no debemos tener ahorros, es cierto, pero también pueden tener razón, el momento económico del país parece que es muy fuerte. Pero ¿cómo ves estas tres propuestas en definitiva, ¿no? Bienvenido. Que a la final ya termina siendo 4, porque está la del Movimiento Ahora, está la del comité, ¿no es cierto?, la Comisión de Notables, el Comité de Institucionalización Democrática, está ahora el de la Asamblea, que está vía enmienda, y eso tiene que resolver la Corte Constitucional, si en verdad el cambio es por enmienda o si es, ¿no? Y también está la posición del Consejo de Participación Ciudadana y su propio comité. Que comienza a defender. Por supuesto, es más, hoy el presidente Cristian Cruz fue determinante y dijo, no vamos a permitir que esto se acabe. Entonces ya están en guerra, entonces son 4, hasta ahora mismo hay 4. El comité avanza con su plataforma Actúa, ¿cierto? Ahora 65 también tiene el respaldo de Avanza, Unidad Popular, el Movimiento Sí Podemos, Adelante Ecuatoriano Adelante. El comité tiene el apoyo de la Comisión Nacional Anticorrupción y los sindicatos. Algunos sindicatos, exacto, no, bueno, sí, algunos, no son todos, pero algunos. El Frente Amplio, digamos. Y en la Asamblea, en cambio, está País, BIN, BADI, Creo. La coalición de 78 sobre 137 asambleístas. En Creo están divididos, ¿no? En Creo, claro, están partidos, sí, por supuesto. En Creo están partidos. O sea que ahí tampoco habría garantía de que tengan una mayoría. Los 78 no es la garantía. Sin embargo, claro, los tiempos están jugando para todos. Es decir, el comité quiere que el referéndum se celebre entre julio y agosto, ¿no? Si es que avanza lo de la asamblea, tendría el segundo debate para octubre o noviembre del siguiente año. Ya todo esto ya es campaña electoral, o sea, ya es presidente. Estamos en plena campaña. Por supuesto. Y también tiene pues el Consejo de Participación sus cartas bajo la manga. Dicen, a ver, vamos a fortalecer la participación ciudadana, tienen que elegir todavía 3 autoridades. A tener un discurso ya... Sí, el discurso anticorrupción, veamos, o sea, yo no... Además, hay un punto fundamental que nadie está tocando todavía, y es la posición del presidente Lenín Moreno sobre el Consejo de Participación. Entonces le recibe al Consejo en una reunión sin testigos, a puerta cerrada, y les ofrece el apoyo total. Entonces, eso no saca la SECOM, pero sí saca el Consejo de Participación. Y ellos dicen, hemos recibido entonces, el respaldo se sobreentiende de que tienen todo el apoyo y que los 4 millones que pedía Tuárez, ahora sí les van a dar. Entonces, ¿qué quiere el presidente? Detrás de todo esto, es evidente que hay una fractura enorme en la sociedad. Esto demuestra la fractura enorme. O sea, no nos podemos poner de acuerdo en nada, ni siquiera en algo que ya tenemos ahí un objetivo y no sabemos el cómo. Eso es lo verdaderamente La última serio. Encuesta dice que el 72% de los ecuatorianos está a favor de que se elimine. Sí. Pero el problema es que quienes nos tienen que proponer no se han puesto de acuerdo entonces para cómo hacerlo. Por supuesto. Entonces, bien decía el doctor, es un asunto político y detrás de los políticos ahora hay muchísimos intereses. Demasiados creados. Sí, demasiados. Entonces, vemos que... Pero Diego dice, si logramos que se sostenga más sólidamente lo del comité, de reinstitucionalización o notables, como quieran llamarle, ese podría ser un camino, pero claro, ahora dice, no, pues nosotros presentamos primero, pero tampoco está una propuesta que diga... Y además se trata de la carrera, cambiar, claro. Porque ellos esperan recoger firmas hasta febrero, ¿no? O sea, enero, febrero. Están a todo vapor, muy bien, pero los otros también. Entonces, el que llegue primero tiene que tratar la asamblea. Y también, Diego, cuando llega a la asamblea... Todo el mundo acomoda el discurso, Francisco. Fíjate lo que hagas en relación con lo que ha dicho la asambleísta, no recuerdo quién era, cuál nombre. Lo que queremos es, primero que se limite y después que se elimine. Lo que es un absurdo, pues, ¿no? Es un absurdo. Primero, porque quieren limitar atribuciones las designaciones, para evitar que entren en un... No, pero eso ya no se puede. Ya no. O sea, jurídicamente, políticamente. Ya no está. Y de hecho,
el Consejo de Participación Ciudadana en este momento no tiene ni atribución para topar los nombramientos por los próximos 6 años. Ya. Lo que falta de nombrar es, creo que defensor del pueblo y Defensor público. Perdón, defensor público, y creo que 2 o 3 Y un cuestiones, superintendente. algunas son cosas pequeñas. que son irrelevantes. Sí. ¿Qué nombre? No hay problema. En lo de fondo, sí, lo que la Asamblea quiere ya está hecho, pues. No van a O sea, poder- ya están limitados ya per están se. limitados Ya. por definición, por lo que hizo el Consejo Transitorio. ya no existen esas atribuciones en el Consejo actual. Y además está Y no garantizado estarán, con lo de no- la no Corte. no tienen capacidad de hacerlo en 6 años. Entonces, ¿cuál es la urgencia? La urgencia, ¿sabes cuál es? Que después dirán, no, pues ya está limitado, ya no hagan la consulta, no lo eliminemos, dejemos nomás como está. Para después poder usar. Y después vamos a ver cómo manipulamos para Ya. tener algo que hacer en ese consejo. Y más atribuciones, y más dinero, más burocracia, más manipulación. Esto es lo que es lamentable, el pedestre juego de la politiquería en el Ecuador. Y en este rol entonces el presidente, A ver, lo es que que eso- nos es que- recuerda, lo que nos recuerda ya, la visita y este respaldo que anuncia no el presidente, sino los del Consejo, ciertamente. Mira, yo voy a separar aquí me parece porque hay que hacerlo. La ministros y lo que hace Moreno. Yo recuerdo, yo he conversado con algunos de sus ministros más cercanos en el área de la política hace algunos meses. La conclusión era que había que impulsar la consulta popular, que probablemente el gobierno no debía convocarla, porque eso tenía que ser una iniciativa de los ciudadanos, pero que había que promoverla, que había que empujarla, que había que estimularla para que la consulta se haga. Para ir a una eliminación. Sí, ¿Ya? Ahora, Al en presidente ese se le momento propuso había, eso. había la duda sobre si es que constitucionalmente era posible o no eliminarlo o mantenerlo. Bueno, eso ya ha sido dirimido por la Corte Constitucional, que dice Que ha se dado puede paso que eliminar se puede. por vía de una reforma parcial. Ya está clarísimo, es decir, ya no hay ese problema. Y yo comparto la sorpresa y diría, añado la indignación, porque luego de tener esta versión respecto del gobierno, en el sentido de que hay que eliminar, y haberle bloqueado como debían bloquear la presidencia caricaturesca de Tuárez, el presidente recibe a estos Suplentes. a este nuevo consejo, ¿no? Y claro, uno puede decir, bueno, hay independencia de funciones, en fin, pero al final del día eso resulta ser un espaldarazo político, ¿no? Porque además le dicen, entonces ya hablemos ahora de lo que necesitan, el presupuesto, en fin. Entonces, Y ha dicho el presidente en sus discursos, ya está el nuevo consejo. No, pues es que esto, fíjate, por esto yo hacía un comentario en redes sociales. Esto justifica por qué la palabra del presidente no vale nada. Vale el 20%, el 18%, menos que eso. Menos. ¿Sí? Veamos. Es un presidente, ¿no? Forma de ser, pues, en el menor perfil posible. Cambian las personas, no las instituciones. Y entonces el presidente, pues pensando que esto es cuestión de coger el micrófono y cantar, como ha hecho en la reunión de países amazónicos, ¿no? que produce vergüenza ajena, ahora les recibe y les da, entonces sale el señor Cruz ahora a hablar de la participación, que es un absurdo, ¿no? Es una falacia. Hicieron ya una asamblea, dicen, a salón lleno. Por suerte el salón se puede contar cuántos han estado 28 personas. Pero ya tuvieron una asamblea en Guayaquil. Ya los medios en este tema, a más de promocionar y que se debata las 3 posibilidades, ¿qué más tenemos que hacer? Uy. ¿Cómo? Sobre esto del consejo, pues es que es bien duro, porque hoy si es que el señor Cristian Cruz, como dice hoy en la mañana, el consejo es un cuerpo colegiado, me permito ser el portavoz del pensamiento e ideología de todos los consejeros. Si desaparece el consejo, no desaparece la institución, sino la participación ciudadana como tal, y eso no lo vamos a permitir hoy en la mañana, en redes sociales. Entonces ya es una declaración de guerra política. O sea, ellos van a actuar, van a moverse, y de hecho lo de Guayaquil. O sea, hay que ver cuál es la estrategia. Claro, la maniobra que tiene. Las declaraciones siempre son rimbombantes, ¿no? Épicas, ¿no? Epopélicas, ¿no? No vamos a permitir esto. Tuárez, que era... Solo faltaba capa. Vea, en el fondo, ¿qué sucede?
Ya. Esta opinión de los ecuatorianos para que se elimine esto, ¿no? tiene dos características. La primera, de aquellos muy informados y politizados que reconocemos que esto es un engendro del correísmo y que hay que eliminarlo. Y la segunda es la gente que está harta de tanta burocracia, de tanto organismo, de tanto consejo, de tanto organismo inútil y que no añade nada, que cuesta y no sirve para nada. Y además una aberración del señor Cruz. La participación ciudadana no se ejerce a través de un órgano estatal. No se puede estatizar. Este señor no tiene idea de lo que está hablando. La participación ciudadana la hace la gente en la calle. No hablo de manifestaciones, pero sí en la sociedad civil intermedia los intereses de los ciudadanos frente al Estado, pues, pero con independencia. El momento en que pasa a ser burócrata, ya dejó de ya no es representante de la sociedad civil. Aquí Pues. tiene Entonces estos señores, estos 7, que no sé quiénes sean, no representan a la sociedad civil, pues. Y además ya sin los 4 que se fueron, en realidad el tema de votos en sí es peor no ahora. llega ni al claro, no llega al 6%. El nivel de representatividad es peor. Nada. Pero incluso teniendo esa, Francisco, 7 personas no pueden ejercer, decir que ejercen participación ciudadana en el Estado. Esto es desde el punto desde el sentido común y desde los textos, una aberración. Ahora, pueden decir lo que sea, ¿no? Yo creo esto, ¿en qué va a ir decantando? ¿No? ¿En qué va a ir decantando? Primero, porque, no pienso exagerar, pero te aseguro que al 90% de los ecuatorianos de esta discusión no les importa. Sí. No. Esta discusión es de esas clásicas discusiones que son evidencia de la tremenda desconexión. Lo que la gente necesita. El país está agobiado de una crisis económica, ¿no? Muy profunda. Muy grave. Muy grave, ¿no? sí. Esta evidencia del último dato que saca el INE respecto a la variación de los precios, te da cuenta, ¿no? La inflación tiene que existir siempre, hay un incremento de precios. Para una movilidad de la economía. Pero aquí está casi en cero. Y en productos donde los precios bajan. ¿Por qué? Porque la demanda está caída. Porque no hay liquidez. ¿No? Porque no hay empleo. Porque se están despidiendo gente. Silenciosamente, Francisco. Sí. En el sector privado. En el sector privado no es la noticia como es en el público. Mucha gente. Y en el no público es que son no los hay. empresarios perversos, ¿no? Que votan a la gente por sombra. Porque las empresas están parando. Oferta, entonces tienen que disminuir su planta laboral. Debatamos. No le importa. No. Esto yo creo que no es un tema que sea desde la urgencia, ¿no? Como eventualmente otros pueden, características pueden tener otros temas. ¿Qué va a pasar? Mi opinión es que esto va a ir decantándose hasta que sea la comisión creada por la iniciativa de Julio César que logre la reforma. ¿En qué tiempo? Un año, año y medio, no importa. ¿Por qué? Porque en la asamblea primero no hay liderazgo. Sí, bueno, y están perdidos. O sea, ese presidente de la asamblea, capital de la carne. Digamos, es lo que da la tierra, ¿no? Yeah. Pero no tienes más que... Más silvestre no puede ser. Más silvestre no puede ser. Yeah. No hay cohesión. No tiene cohesión. En el movimiento veo porque nos pegamos al planteamiento de idea. Limitémosle nomás, ¿no? Que es poco. Entonces llegará el momento en donde no habrá votos. Y esto será dilatando. Sí, Entran pero además, también ahí ganan los otros. Y con un agravante. Ganan los otros. Estas reformas no van para el 2020, 2021. Irían para el 2025. O sea, se queda. O sea, si es que entra la bicameralidad. Claro. Si es que se aprueba, no entra para el 2021, sino para el 2025. Claro. Pero y esa propuesta hecha con esta creación, pues, la idea era, como dice Diego, eliminar, vamos por eliminar, y aquí nos metieron ya esto de la bicameralidad y todo eso. Eso sí distorsiona un poco, y a la gente como que le sorprendió, no era que solo iban a eliminar, y esto de la bicameralidad, si bien dicen que el Ecuador ha tenido tradición, y bueno, los últimos 50 años del Ecuador, hemos tenido dictadura y unicameralidad. Sorprendió ya desde el punto de vista periodístico esta añadidura
al proyecto de desaparecer al Consejo y que pongan estas dos cosas más. Claro, y otras también, que bueno, claro, la Corte Constitucional también les... Claro. Que tengan que salir o que no puedan participar. Quien solamente... Yeah. Exacto, le pueden declarar inconstitucional. Pero absolutamente de acuerdo, o sea, esto es un tema que en verdad ya queda muy por detrás de todos los problemas que vivimos. ¿No? El día de ayer apenas anunciamos el tema y todo eso, escribieron algunas personas. Siento que gracias por tratar el tema, pero que por favor les preguntemos, además de esto, si no era mejor la reforma política y que el gobierno se decida a mandar un proyecto que fije en algo el estado de la economía. Entonces, resulta que de todo lo que hemos recibido ayer, a propósito de invitarles, nos dicen ya, oigan, ya basta. Es que es verdad, mire, y estoy absolutamente de acuerdo, y es más, lo anotó, o sea, sí hay que eliminar el Consejo, pero también se requiere cambios estructurales en lo económico, en lo tributario, en libertad de expresión, combatir bien el desempleo, la justicia, o sea, lo que está sucediendo ahora, es una cosa absurda. Yo coincido plenamente con usted, Francisco, en que son lo mismo. O sea, los que están en el Consejo de la Judicatura, por Dios. Son eso. Entonces, no puede ser posible. Es una reforma mucho más grande. Claro, o sea, obviamente, con este tipo de división, o sea, jamás nos vamos a poner de acuerdo ni con una asamblea constituyente. Y no es que es refundar el país cada 10 años y todo. Es intentar pero es reconstruir el país. O sea, no hay cómo, o sea... esa constitución es, o sea, la gente de fuera se ríe. No saben cómo somos. ¿Sí? Ahí está el derecho a la resistencia de los... Ahora los jueces, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la judicatura? ¿Qué va a hacer? Sí, el derecho de resistencia. Entonces, ¿qué? ¿Les van a sacar? ¿No les van a sacar? Deberían. ¿Cuál es el truco ahí? ¿Les van a calificar no sobre 100 puntos, sino sobre los 75? Sí, pero entonces, igual los califican que o sea, van a llegar con 60. Entonces ya eso se vuelve una... tomadura de pelo. Sí, iba a decir payasada, pero sí, tomadura de pelo, sí. Diego, y te quiero transmitir lo que decían ayer. Ayer nos decían, vean, lo del Consejo parece como que dejemos que siga su curso y veamos qué pasa. Después decían, en lo económico hay urgencias y en lo político es el código de la democracia más esencial que incluso esto. Pero así vemos entonces que cada cosa llega a un momento dado que ya pasa a segundo plano y no hemos hecho nada. Y en lo económico es terrible. Pero, Francisco, aquí creo que lo comentamos, ¿no? Cuando y yo lo he escrito con insistencia en mi columna, ¿no? Cuando Moreno hace esa traición honrosa, Ya. uso las palabras con las cuales se calificó a la traición de Suárez al franquismo en la transición española. Ya. Porque Suárez traicionó al franquismo, si los periodistas dijeron, es una honrosa traición. Yo digo, voy a tratar de asimilar lo mismo, de llamar a lo que hizo Moreno una honrosa traición. Yeah. Con una gran diferencia con Suárez. Déjame te voy a marcar cuál por favor. No seas... Sí, lo conocimos personalmente. Sí. Ya. No seas... Sí, ya. No seas pero está bien esto de la tradición honrosa, además me parece muy bien traído, sí. Muchísimos pensaron, yo no. Yeah. Muchos pensaron que Moreno se iba a convertir en el artífice de la transición. Y se denominó así al gobierno en general. Y en la convicción de que eso estaba sucediendo, muchos ecuatorianos, y ya digamos la élite ecuatoriana, muchos políticos, muchos empresarios, muchos personajes de mucho peso en este país, dijeron, ya no le pidas más porque ha hecho bastante, ¿no? Pero la transición, Francisco, y ahí viene una inmensa diferencia con Suárez, ¿no? Y digamos que con la postura que tuvo el rey de España en ese momento, significaba un cambio fundamental entre una dictadura y un totalitaria institucional, pues. Claro. Se relija. Está en la gran plaza de Bruselas, en unas fotos. Sí. La transición no pasa por eso, pues. Claro, no es que, no es un tema personal. Empieza y termina. Fíjate. Yo he escrito también, y el otro día con complacencia vi una columna parecida de Hernán Pérez Luz, en donde decía,
En este país, las condiciones, yo he calificado esto de las condiciones estructurales para la corrupción. ¿No? Porque Correa hizo una estructura legal favoreciendo la corrupción. Sí, claro, ¿no? Bueno, por ejemplo, una reforma fundamental a la ley de contratación pública. Sí. No existe. No, ni se les ¿Ya? ocurre. La derogatoria. La sentencia de la Corte. Sí, nos va a acercar. Y eso fue una forma de impedir que los periodistas hagan actividad investigativa y de denuncia con libertad. Condiciones estructurales para la corrupción. Las reformas que se hicieron al Código Penal, bueno, que acaban de ser también declaradas inconstitucionales por la Corte, en el sentido de que para iniciar una acción por ¿cómo es lo que por el honor. Cuando el delito, cohecho que me parece muy obvio, ¿no? Un presidente que entendiendo esta necesidad de la transición, convocaba a un gran acuerdo nacional, político, social, en torno a estas reformas. La reforma constitucional, la reforma al sistema electoral. ¿Qué dices? Que es crucial. La reforma a la estructura del Estado. Eso habría sido, ¿no?, un gran aporte a la historia de este país. Que o sea, podía haber... ¿Para dónde vamos? No hay. Y confiar que el siguiente tenga esta visión claro, de reconstituir, ¿no? Lo que dice, ¿no? Hay que reconstruir. Jan, en este camino, entonces, los que podrían, que era la oposición, que podrían presentarnos reformas a todas las leyes que Diego nos plantea, ¿están calladitos? ¿Estarán conformes con esto? ¿Quieren jugar con estas cartas? ¿No quieren que se les haga, que venga un viento un poco así y se les dañe lo que ellos están pensando, además de que se les va a dañar la candidatura, de que a lo mejor esta estructura les sirve? Es lamentable que todo esto esté sucediendo y como ya vimos, esta es la muestra de que aquí no hay coalición ni hay nada. O sea, estamos todos disparados para todos los lados. Y esto a la final favorece solamente a una persona, que es Correa. Sí. Y el correísmo. Que es el modelo, claro, es el modelo del correísmo y encabezar con él. Que está sucediendo con el Consejo, lamentablemente les deja muy bien parados a los correístas a futuro. Les da todavía mayor plataforma discursiva. Les da discurso para eso. Buen discurso. Entonces, y es un riesgo. O sea, en las últimas elecciones, los 5.8 millones de votos que sacó Fuerza Compromiso Social, sin alianzas, y en 15 provincias, ni siquiera en todas. No, pero no son 5.8 millones. O sea, si sumas todo, no. Sin alianzas. Sin alianzas, no. Sin alianzas. O sea, pero ahí yo creo que hay que porque, a ver, para saber exactamente cuál es la fuerza, o sea, lo que hay que sumar, por lo menos para... el ejercicio es, hemos sumado y ponderado. Se decía que entre el 12 y el 15%. Es del 12%. Es del 12%. Entonces hay gente que dice, no, es que Correa tiene el 25%. Pero mira, bueno, pero ahí hay un candidato que dice, y más, ¿qué querrá sembrarnos miedo? ¿Quién es eso? El candidato Lazo, que ya es candidato, dice, donde Diego Kendo, sentado le dice, pero ¿qué está? Entonces se va a enfrentar a un proyecto que ya tiene el 20%. No mucho más. Dice, entonces, ¿qué tendrá? ¿Un 28, 30%? No, es que más. Son más. Dos cosas, no. Si él mismo sienta que tiene un 30% más. Son cosas diferentes, Francisco. Son cosas diferentes. Frente a esta incapacidad del gobierno de dar respuestas, en ese electorado, ¿no?, que votó por Moreno pensando que votaba por la continuidad del correísmo, pues la posición de la imagen de Correa se reivindica como, claro, además Correa administraba, o sea, la opulencia, le califica mejor presidente. Calificaba la opulencia, claro, frente a Moreno, obviamente. Pero en términos electorales, en términos del porcentaje electoral, ¿no? Yo creo que hay un mito respecto a mucha gente que cree. Tú decías que no eran los 5 millones que decía Jan. Pues es porque son todos candidatos, pero si se suman todos, es el 12, todos los votos, 12, es ponderando el 6% y queda como la primera en votos sin alianzas. Pero,
haciendo ya un tema así Sí, de... pero en ponderaciones, en Ujú. ponderaciones. O sea, siempre será entre el 10 y el 12, Ya. entonces. Ya. En ese Y caso, y los demás están abajo. Claro. más allá de esa discusión, más allá de esa discusión, ¿qué es lo que realmente a la gente le interesa? Y tú refieres, Francisco, en los comentarios que te han hecho sobre la realización de estos programas tuyos, ¿no? ¿Qué es lo que la gente está preocupada? La gente está preocupada, los jóvenes sobre todo, que son el 60% del electorado, en que no ven futuro, en que no sienten que, oye, muchachos que vienen con maestrías desde el exterior. Tienen que regresarse a buscar. Porque aquí vienen a trabajar en puestos subcalificados en relación a las calificaciones que ellos traen con sus maestrías, con sus posgrados. Gente que está saliendo de los empleos actualmente y que no encuentran una perspectiva. Cuando uno se asusta de lo que llaman el subempleo y del trabajo informal en las calles, es evidencia de eso. En mucho las ciudades, fíjate el efecto, ¿no? Las ciudades se desordenan, ¿no? Las ciudades se caotizan. ¿Por qué? Porque todo el mundo convierte su garage en un restaurante, en un comedero, en un bazar, porque es una salida a la falta de un empleo de otra naturaleza. Bueno, digamos que sus emprendimientos son buenos, ¿no? Pero no es que, yo digo, están siendo... ¿Entre quiénes se van a vender si todo el mundo tiene que hacer eso? Claro. Entonces, sí ves que el efecto, ¿no? El drama del ecuatoriano, que tiene que recurrir a este tipo de actividades, que no sabe si le va a funcionar, es básicamente porque la economía en su conjunto no está generando condiciones de empleo. Y sobre todo en dos niveles. Primero, en responder a esa gran necesidad del 90% de los ecuatorianos. ¿Qué va a hacer el presidente sobre la economía? ¿Qué va a hacer sobre el empleo? ¿Qué va a hacer sobre el emprendimiento? ¿Y cuáles van a ser sus reformas en torno a ese propósito? ¿Planteará las reformas? Y lo segundo es esto, que es toda la reforma institucional que hace falta para que este Ecuador pueda pues, empezar a recomponer su institucionalidad. Ya, ¿cómo hacemos? Diego tiene experiencia de militancia política y tiene una visión. Pero ¿qué partidos podrían? ¿Qué movimientos podrían? Si vemos, creo firma un acuerdo con el gobierno para viabilizar cosas que no se presentan, que no terminan por cuajar y que terminan más bien rompiendo creo al interior y se juntaron. Mientras tanto los otros vemos al señor Nebot que también recorre el país y resulta que es la nueva izquierda. ¿Cómo hacemos? Y tú decías en un programa anterior aquí, ¿por qué a Nebot le tienen recelo? Ya, pues póngale por esto. O sea, él solito te dio la respuesta. No tiene una propuesta económica distinta. No, sí la tiene. Sí, en las últimas entrevistas él ha hablado. Por ejemplo, la renegociación de la deuda. Hace 2 días el ministro Martínez dijo que no podía hacer nada con los chinos. Sí, así dijo. Entonces ya. O sea, ahí sí ya que despacio. Y él sabe lo que tiene que hacer, es un técnico que conoce muy bien, sabe. Pero el límite político es el límite político y ya está. Yo creo que... Pero hay que ir a las ideas. Entonces yo creo que todos podemos coincidir al menos en las 100 ideas para el Ecuador, las 50 ideas urgentes para el Ecuador. Pongamos 3 ejes. Ya, exacto. Algunos el apestado, si no te juntas entonces vete nomás. Pero se presta ya a un discurso, se presta a un discurso de que deslegitimar todo. Y claro, ahí es caldo de cultivo para los que dicen con nosotros hubo crecimiento. No nos cuentan todo lo que ha pasado, pero tienen un discurso. Mire, es que hay un punto bien sensible que tocó el doctor. Y la justicia y es el apoyo a Lenín Moreno. Entonces, mientras le sigan apoyando a Lenín Moreno, sin pensar en nada se va más. a multiplicar la debilidad. Porque él es un multiplicador de debilidades ya. Entonces, le tocas, te fuiste para abajo. Ya es así. Pero entonces lo que hay es que enfrentar al gobierno. Es que son lo y mismo. obligarle a que haga. Estoy de acuerdo yo no encuentro ninguna diferencia, claro. Es lo que decía, este es el correísmo con Prozac. Sí. Otros le dicen es el correísmo más light, el ortodoxo es el duro. Diego acaba de decir que con esta honrosa. Entonces, yo no creo que sea un correísmo en sentido. Hay diferencias muy importantes, ¿no? Sí. Tampoco creo que hay que enfrentar al gobierno.
Estoy de acuerdo en el sentido de que hay que apretarle las tuercas. Sí, pero... ¿Qué pasó con ese acuerdo que firma Lasso, no? Que fue, yo creo, muy bien recibido. ¿Por qué? Porque precisamente si es necesario reformas, hay que hacerlas. Esas reformas hay que hacerlas y hay que hacerlas en la Asamblea. Sí. Lamentablemente tenemos la historia, ¿no? La historia es la mejor lección. Hoy le oía a Nebot con una entrevista con Gonzalo Rosero diciendo, yo sé lo que hay que hacer porque más o menos ya saben lo que yo soy. Claro. Bueno, yo sé sabemos lo que es él, no por alcalde, sino por políticos desde hace 30 y pico de años. Pero también por alcalde, o sea, entonces sí sabemos en dónde cambió. No hay este desprendimiento político. Lo hizo. Ahora, el gobierno no manda las propuestas. Exacto. Y a Lasso se le está destrozando el movimiento. Ahí están los votos, ¿no? Veamos qué pasa con la reforma laboral, tributaria, financiera, de mercado de valores y fiscal. O sea, eso tiene que darse foro. Han anunciado que lo van a hacer. Se supone que iban a mandar después de la vacancia legislativa. Luego después a finales de septiembre, luego octubre. Después de Navidad. Yo creo, ojalá, y esto es tiene que lanzar antes del 15 del 15 de noviembre. Hasta finales de noviembre. De septiembre. Claro, y por la reforma tributaria. Y por el nuevo control del FMI. Y entonces, yo creo que la salida del señor Cuesta, ¿no?, va a quitar el ruido, ¿no?, la interferencia que había de parte de este señor. Más de ruido que de otra cosa. Pero este hombre es el que se anda. Metía toda la candela por todo. ¿no? Experto en todo, en todo. Además, soy incompetente en todo, pero. Y esto me parece a mí que, veamos, yo creo que va a facilitar que ya se concreten, por ejemplo, los términos de la reforma tributaria. Pero digo, si el ministro Martínez, que se supone dice, oigan, siempre hay algo que hacer con la deuda, con los chinos. O sea, los chinos también tienen que entender, quieren cobrar. Este es un país que tiene que salir de cómo ellos también han ayudado a que estén. No, Francisco, es que hay que tener cuidado en algunas cosas. Hay problemas. Hay cláusulas, yo conozco. Hay cláusulas. Entonces, cuando te dicen no puedes refinar con los chinos, no es por incapacidad. No dice eso. Es porque hay limitaciones. Pero bueno, y esas limitaciones no se las puede trabajar. Son políticas de relaciones de Estado. Son contractuales. Con plata. Y eso puede generar efectos. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo, o sea, hay mecanismos para renegociar. Ahora, pero digamos que pensemos en lo que te comentaba hace un momento respecto a cómo viabilizar estas reformas. ¿No? Pero fíjate, tú decías hace un momento, ¿no? Nebot, ahora es candidato a la izquierda. ¿Cuál fue tuvo que retirar un tuit el asambleísta Tayano, ¿no?, que escribió como dirigente sindical. Nosotros, literal, no apoyaremos una reforma laboral que atente contra los derechos laborales. Eso no lo firma un dirigente sindical. Y esto me parece a mí una absoluta desconexión con la necesidad que tiene el país de una reforma laboral. Pues no podemos tener un país del siglo XXI con un código del trabajo redactado con una visión filomarxista de la década de los 30. No se puede, es imposible. Hay que reformarlo. Entonces, cuando se anteponen el discurso politiquero, ¿no?, el discurso populista frente a estas necesidades, bueno, hay un problema. Y yo advierto aquí que hay que exigir que los políticos hablen la verdad. Nebot acaba de decir, estoy en desacuerdo con las privatizaciones. Bueno, en un libro mismo que alguien usó para decir que Nebot había estado a favor del aborto en caso de violación hace 30 años, en ese mismo libro aparece un párrafito en donde dice que está a favor de las privatizaciones. O sea, no, ahora ya cambió de opinión. Promovieron. Entonces, no es un discurso transparente, no es un discurso que sea además compatible con la necesidad que tiene este momento de impulsar esas reformas, sino con estos acomodos, ¿no?, medio de discursos. Jan, con esta posición, si tuviésemos una posibilidad, digamos, yo creo que hace bien Nebot también, no sé si pueda anunciar ya que es candidato o no, pero hace bien en recorrer el país, en promover sus ideas. Lasso también tiene derecho, hace bien en el son del mismo sector, los otros están callados, están, no sé si organizándose o ya tienen una propuesta. En algunos casos no hemos trabajado en recordarles qué hicieron en estos 12 años.
Y los del gobierno, la parte correísta del gobierno que están ahí, no te dejan avanzar en la justicia. No. Entonces, aquí no le enfrentemos, dice Diego. Pero entonces, ¿cómo más diferenciamos esto? No, O sea, Diego, apriétale, ¿no? Sí, o sea, apriétale. veamos, para igual noviembre se prevén unas protestas un poco fuertes en algunas Y el provincias. problema ahora volvió a ser el fondo. Sí, o sea, pero es que a eso nos lleva este gobierno, entonces sí hay que cuestionarlo. Ser cristianos y de nuevo, ¿qué es la apertura que tiene? O ¿Ah, sea, sí? sí, o sea, Ha habido un cambio en esa actitud. sí, o sea, por ejemplo, Gustavo Pérez en una entrevista que le hice, que es el dirigente Pichincha de Ser Cristianos, él dice, o sea, esta no tiene que ser la casa de, nosotros no tenemos que, nosotros no somos los abandonados, no. Ya. O sea, dice, nosotros vamos a ser parte de algo. Y en eso entiendo que están trabajando muy duro también. Sí. ¿Crees que habrá la posibilidad que una especie de tendencia del centro hacia la derecha se sí, pueda o sea, promover? me parece interesante que se ubique hacia el centro, o sea, izquierda no... No, le era veo. Sí, un yo sé poco que, para... que es ahí el puyazo Sí, a Nebot, pero sí, o sea, en realidad no es izquierda Nebot. Es centro. Creo que muchos de los argumentos de algún segmento de la élite quiteña de querer vincularlo con el tema de Comisión de la Verdad y todo eso, ya fue absuelto eso. Me parece que esto está superado, sí. O sea, y además legalmente está absuelto, o sea, ya salió de eso. Está ahí. Y Les escucho como, vean, esto dejémosle que avance, que pase, las otras reformas sí, quizá la electoral no, pero que pase este gobierno y entremos a las nuevas elecciones. es que, vea, mientras Pero ya más son va un avanzando año este gobierno, desespera, el correísmo se vuelve más fuerte. Sí. Mira, ahí sí, o sea, y los casos judiciales... Se quedan yo ahí, ¿no? hablo con mucha gente y Sí. hay gente que no está convencida del tema. No está convencida y Entonces también hay ya no se vuelve un cansancio. tema judicial, sino se vuelve un tema político. De Pero es opinión pública. que mira, yo sí creo que esto hay que hacer pedagogía con la gente, ¿no? Ya. No, a mí me parece, por ejemplo, muy bien que la jueza haya negado que Montúfar y Villavicencio aparezcan ahí Ya. como acusadores. Para sacar incluso Porque de esta cosa. esta manipulación politiquera, ¿no? Hacer plataforma de esto me parece que tiene que frenarse no de va. alguna manera, ¿no? Ya. Y los temas judiciales tienen su tiempo. Yo creo que hay que hacer pedagogía con la gente. Es decir, vean, esto no es cuestión de atropelladamente meter presa a la gente, ¿no? Los temas judiciales tienen su tiempo. Yo entiendo la urgencia de la gente, pero para eso estamos quienes hacemos opinión. Hay que hacer pedagogía diciendo, esto lleva su tiempo. La fiscal está haciendo un buen trabajo. Ahora, la fiscal no puede, o sea, no es Fabricar todopoderosa, cosas, o sea, ya. quisiéramos que se barra con... claro. Pero no se puede. Empujemos aquello que está empujando ahora este juicio, este proceso sobre la sobornos 2007, 2000... No, 2016, 2012. 2012, 2017. 16, 12, Está avanzando. 16, sí. Está avanzando bien. Acaba el contralor de glosar a Correa Con con los aviones, 9 los millones de vuelos. dólares. Eso es glosa. Que van a impugnar, pero yo estoy seguro que eso se va a confirmar. Se va a confirmar. Sí, pero no hay forma de... Bueno, después habrá, con buen liderazgo político, Ya. ¿no? Hay que hacer una reforma legal para garantizar la recuperación del dinero. ¿Por qué? Sí, Porque ¿no? La gente es una de las cosas que más dicen, ¿no? Bueno, pero es que no es tampoco cuestión de salir a buscar. Sí, son Hay- mecanismos, pero hay que hacer. Y me preocupa, te digo, porque aquí yo sí creo que hay muchos comunicadores, ¿no?, que dicen esto, ¿no? Y ni siquiera se recupera la plata, ¿no? Entonces, claro, estimulamos este sentimiento primario del oyente, en vez de explicar por qué es que estos procesos se demoran, ¿no? Entonces, sí hay que tener precaución. Pero hay cosas, en cambio, que, por ejemplo, nosotros que somos periodistas, si el señor Topic entrega incluso la plata que dice, oigan, ha estado en mi cuenta, aquí está, tome. Bueno, tienes ahí un tema importante. Entonces dices, y no está ni siquiera sindicado, entonces, De ¿qué acuerdo. pasa? De acuerdo. Bueno, ahí tienes un tema sobre los que Oiga, y la hay que empresa de este empujar. señor es hecha con plata de los sobornos de que
de las cosas de los ecuatorianos. Entonces ahí no le pidas que no entendamos que tiene un proceso. Es que no hablo de eso. Yeah. O sea, no mezcles Si porque no, pero es que está todo ahí. No, estoy de acuerdo contigo, absolutamente. Y yo he escrito varias veces, ¿por qué? Incluso escribí una columna en donde decía, el Ecuador es el rehén del socio de la corrupción. Porque el señor Cuesta, ¿no?, con el mayor cinismo y desparpajo, llegó a decir que Topic era intocable, pues. Sí. Porque si Porque le topamos, se cayó el cortaba, sistema financiero. sí, que cortaba el alambre y se Y caía yo, todo. Sí. con precaución, llamé a un par de amigos banqueros, Para ver si pregunté, era cierto. digo, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Esto tiene que ver? Está loco. Jean. Estamos entre fuegos cruzados, unos que se quieren quedar, unos que están... La racionalidad de Diego no la encontramos en dirigentes políticos. Y hay una, a propósito, que me dicen, el comentario es, alguien tiene que recuperar, y me permite decir, oigan, ¿qué pasó con la ADP? Me ponen ahí, oiga, ¿qué pasó con la ADP? Me dice el señor Zambrano, a quien le agradezco, porque me escribe una carta larga, que dice que no menos de por lo menos, o sea, 20 gentes en cada provincia hay que han estado ahí, y que eso no lo podría exhibir ningún partido de los que está vigente. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Mire, yo creo que hay que hacer primero un buen diagnóstico. Yeah. Entonces, yo sé que hay mucha pasión Está en demasiado, todo esto, ¿no? sí. Para todo. Pero, o sea, hay que ser concretos. O sea, Lenín Moreno es un traicionero. Honrosa traición, como dijo el doctor, verdad. Pero traicionero. Yeah. Entonces, si le traicionó al que le puso arriba, puta, le va a traicionar. O sea, ¿cuál es la garantía que a la supuesta mesa chica Pero gracias a Dios no que les dé traicionó. también el... alguna patada en la mesa? Por supuesto, por supuesto. Entonces, no es garantía de nada esto. No es garantía de nada. Políticamente Sí, es un riesgo. O sea, entonces, ¿y qué hacemos entonces? eso, o sea, al menos yo creo que sí solo tiene le que ir ajustamos, una como coalición, una unidad, como le se quieran exige poner, incluso para... pero por temas, para precisamente presionar con temas, no una cosa electoral. Entonces yo creo que sí es momento de elaborar esos 50 temas urgentes a resolver. Ya. Yo creo que aquí hay suficientes personas, que pueden aportar. o sea, sí. que están preocupadas por el futuro, o sea, porque sí existen esas Sí, personas, no. no son de libros solamente, ni de la historia, o sea, ahora también existen. Están Entonces ahí. pueden ponerse, están- sentarse, elaborar las 50 y decirle, a ver, si usted no cumple esto, vea, usted no va a tener el apoyo de... Claro. Ya. Por ejemplo, en vez de discutir en el Consejo Nacional Electoral todo esto, hagan un proyecto y pidan a un asambleísta que firme el proyecto De reforma. al sistema electoral. Ya está presentado. Pero hay uno que están debatiendo y no tiene nada que ver con las necesidades, pues, Diego. Sí, a ver, pero. Y no hay un proyecto real Sí. de un movimiento, de un partido que diga hay que cambiar el sistema, el modelo, vamos a hacer esto. No hay. Yo creo que ahorita, yo aplaudo el planteamiento que hace ya en el sentido de que exista pues esta plataforma, ¿no? Ya. Lo cual es absolutamente obvio y necesario. Pero siendo realistas, veamos que el escenario no permite eso. Voy a decir por qué. Primero, eso habría sido posible con un liderazgo del gobierno, ¿no? Y un apoyo político y un soporte en la Asamblea, que impulsen todas estas reformas que son necesarias hacer. Eso ya, en esta altura del Parecía partido, que ya ya no. es imposible. El presidente habló de un acuerdo 2030. Sí. El acuerdo 2030 es para darle plataforma mediática al vicepresidente y que recorra el país y que inaugure Y mesas que tengo una propuesta para del 2030. y tenga mesas inocuas, ¿no? Que donde se oye los mismos discursos y no se diga absolutamente nada. Y con un detalle, la propuesta del presidente Moreno terminaba siendo el debate sobre políticas públicas, no sobre los No temas sobre los institucionales temas. estructurales, ¿no? Y esa Esa es una limitación terrible, Entonces sí. eso, al final del día, no ha servido para nada. Ahí están gastando plata, el vicepresidente está haciendo campaña electoral y no Pero tienen- campaña... digamos que está promoviéndose, ¿no? Eso no va a ninguna parte. Y tercero, tenemos ya en poco tiempo una contienda electoral. Sí, Ya ya. en un año ya estamos en campaña. Menos de un año. Ya. Ya tenemos candidatos. Entonces veo difícil que exista pues la posibilidad de una plataforma única, ¿no? Ya.
Pero yo creo que va a ser importante que, sin embargo, que en la campaña se maticen diferencias, ¿no? Y yo creo que ahora se están matizando diferencias, ¿no? Evidentemente, entre Lasso y Nebot están en un proceso de marcar sus diferencias, ¿no? Ya. Nebot Y no hay ¿tú no ves la posibilidad de que esos dos... no, porque en eso, es que no es un tema personal, Francisco, Ya. es un tema conceptual. Y ahí yo discrepo contigo cuando tú dices son del mismo lado. No, no son del mismo lado. ¿Por qué? Porque Nebot tiene un discurso, más bien un discurso socialdemócrata populista, ¿no? Hoy en la mañana hablaba, pues, ¿no? de la con conciencia social, ¿no? Es este concepto, ¿no? Muy socialdemócrata de la justicia social, de la... Porque además fue también demócrata. del asistencialismo estatal, de que la conciencia social es la del Estado para hacer asistencialismo y eso. Y Lasso, por otro lado, está hablando del emprendimiento y del empleo, que son diferentes modelos. Ahí hay una diferencia. Entonces me parece interesante esto, seguir viendo más adelante cómo va decantándose, ya en propuestas más específicas. Obviamente que esto, en la medida que se aproxime a la campaña, pues irán presentando. Pero lo que yo creo que es muy importante, y esto es en perspectiva de lo que sucede después del 2021, es que de todas maneras quede alguna posibilidad de un acuerdo posterior para gobernar el Ecuador. No en cogobiernos, ¿no es cierto? Pero crear condiciones reales de gobernabilidad que permitan empujar las reformas que este país necesita. Pero, y eso no será mejor ir con un proyecto en donde, como Jan ha dicho, los 3, 4, 100 puntos nos lleven y escojamos entre es que verás, 2, 3 gentes. Verás, no va a haber. Lasso propuso la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y dijo que iba a ser una consulta. Después, me parece a mí, se ha retirado para evitar que haya esto de la politización. Partidización, digamos, ¿no? Partidización porque es un tema político, ¿no? De la partidización. Se hace a un lado y deja que la comisión, incluso él dijo, yo apoyaría todo lo que haga el doctor Trujillo. Ya. Entonces, dijo que él saldría a recoger. Pues él sale del panorama. Y planteó el voto nulo. Porque dijo hay que eliminar. Sí. ¿Cuál fue el planteamiento social cristiano? No hubo. Voten por mi lista. Sacaron una lista. En donde estaban algunos personajes ahí igual, peor o igual de pintorescos que el cura Tuárez. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito? No eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces uno dice, bueno, ¿hay un consenso político en torno a eso? No, no hay un consenso político en torno a eso. ¿Hay un consenso político en torno a la reforma electoral? No, no existe una. Porque seguimos pensando, Francisco, en nuestro metro cuadrado. En cómo la ley nos favorece para mantener el control, para mantener la mayoría, para controlar instituciones del Estado, para controlar ciertos espacios territoriales. Y ahí se acaba todo. Entonces, el tema es si es que el próximo gobierno, cualquiera que sea, obviamente con el impulso que llega de ganar las elecciones, pueda llevar a cabo unas reformas reales. Digamos, no al 100% de lo que esperamos, pero digamos un 70%. Tomará su tiempo también. Claro. Jan, tú que de alguna manera conversas con las cámaras, con los políticos, lo que nos toca en periodismo, Diego lo hace en el mundo político, en el empresarial. No hay, justo, esto que hemos visto desde el Consejo de Participación Ciudadana, nos pasamos revisando toda una gama y vemos que justo una representación de lo que no puede hacer el país es esto de eliminar algo que el 72% de la gente dice, sí, eliminen por favor, ya esto no nos sirve. Y nuestra dirigencia no es capaz de ponerse de acuerdo para sacar eso. Y en lo económico es peor, pero hay una ansiedad y un cansancio en el país. Y si a eso sumamos la presencia de Venezuela, la política internacional, uno dice, no hay gobierno. Pero nos dan una bocanada de oxígeno con una sentencia de la Corte Constitucional. No, dice algo de institucionalidad queda. Que la presidenta de la Corte Nacional de Justicia se someta y diga, sí, yo vengo a que me evalúen. Uno dice, bien, pero ella asomó hace unos 2 meses diciendo, no nos pueden evaluar. ¿Cuál es? Se nos fue el tiempo, ¿cuál puede ser una salida? Diego ha esbozado que sí, él dice, vean, juntar no va a haber, pero busquemos cómo por lo menos fijamos puntos al futuro. Yo creo que es muy importante hablar acerca de la relación Lasso-Nebot. Ya, va a marcar mucho esto, porque en verdad es
es lo que puede definir. Si no, va a pasar lo de Quito. O sea, cada uno disparado, cada uno con su estrategia. Y alguien tendrá el 20%. Y todos son perdedores. Porque hasta el alcalde fue perdedor, o sea, pasó con nada. Son los Perfecto. la primera minoría. Exacto, entonces es súper importante hablar de eso. Yo creo que a Lazo no le ha ido bien, al señor Holguín no le fue bien, o sea, esa propuesta como que perdió fuerza. o sea, yo creo que vale la pena que Casa Adentro también pueda revisarse eso. Y un poco también abrir los diálogos, o sea, no necesitan en un principio pues tomarse la foto juntos, pero al menos en Quito, algunos o sea, nexos. digamos, se lanza el Nebot o alguien de esa tendencia, de ese lado, Ya. va, digamos, O sea, el binomio que ya. sea Guillermo Lazo o Juan Carlos Holguín, ya, perfecto. Luego ya salió el señor Isidro Romero con un Marlon Santi, bueno, está bien, entonces tiene otro, y otros 5 más, y el 10 potente, más. y el potente del correísmo, Está ahí. María Fernanda Espinosa, Leonardo Orlando, ya. Entonces, es complicado, es bien complicado. Van a ser base Manabí y pueden tener. No, pero es Pichincha, que ¿o no? yo estoy con Francisco, Sí. yo no veo ese escenario. Esa posibilidad. ¿No? De tanta dispersión, ¿no cree usted? No. Además, yo no veo al correísmo con la fuerza que Eso que- sí, yo también tengo No, mis no, dudas no, sobre no, eso. Yo, en cambio, no por- le subestimo. Sí, No, ya. no le No subestimo, pero no sobreestimo. O Para sea, nada. yo lo ubico donde está. A ver, digamos, un candidato tiene que tener, Francisco, por lo menos un 75-80% de identificación y por lo menos 75% Ya. de positivos. Ellos no tienen ninguno con eso. Ninguno de ellos, porque Pero no hay ni pueden tener el conocimiento, 2% del discurso. no hay identificación ni hay profundidad Ya. de conocimiento. Entonces, todos aquellos que creen que pueden decir, oye, Javier Lazo, María Fernanda Espinosa, María Fernanda Bueno, Salvador, pero o sea, les has visto que son Ya. gente que se lanza Sí, sí, sí. y ahí está. Pues, Ya, tienen, pero- la señora Pavón es perfecta. sí, pero si le pones a la señora Papón en todo el país, Ya. sí, no es No. para hacer- o sea, con el 17% llegará al Quito. 3% en Pero el hay país, alguien que sale con ese punto y que quiere ser presidente. Ya, pero obviamente Ya. el correísmo va a tener Va a tener un rol su candidato y me parece bien. Que eso genere un miedo y que va a volver Correa. Correa no vuelve por cobarde además, ¿no? Vuelve y enfrente la cárcel. Ya. Eso no va a suceder. Entonces, creo que ese riesgo no es No un... hay. Y luego además yo no creo que debamos de empezar a crear alianzas por miedo, ¿no? Porque sino alianzas en el sentido positivo, alianzas en el sentido que además sean sostenibles. Claro, porque o sea, que sean naturales, todas sí, las no estoy alianzas de que se acuerdo, dan sí. por susto, ¿no? Sí, terminan puede existiendo, provocar. porque después te das Ya, cuenta que puede regresa a ver provocar. atrás y no se pueden ver. Pero es del gobierno. Que es- Ha creado todas estas alianzas por el miedo a Correa. y ha ido destrozando. Y ahí se ha ido destrozando y, Y ha ido al otro le hacen destrozando, subir. Mire, Bueno. ¿qué pasa si es que, mira, hace unos días, qué pasa si es que el caso de Balda se anula definitivamente en Bogotá? El del secuestro. Se anula. Sí. ¿Qué pasa con el proceso judicial aquí? Estamos a puertas de eso, aparentemente. Entonces, es decir, El ellos gobierno tienen no ha un hecho, discurso ¿no? duro y yo ni le sobreestimo ni le subestimo. Cantón por cantón, pueblo por pueblo. Son unas máquinas políticas los correístas. Pero Entonces, ya no. y eso Ese era- ese y están trabajo desde lo adentro veo del Cuando gobierno. está, pero Cuando verás, tenían plata, dice. cuando estaba en el No, gobierno. pero Cua- siguen estando, Ya, sí, pero no, un los, grupo. los radicales fanáticos no están. No están. Ya. Por eso Entonces, este gobierno se quedó así sin cerebro. los fanáticos no están. Bueno, pero esa capacidad de movilización, yo creo que sobreestimamos, ¿no? Acuérdense Ya. ustedes cuando dijeron que iban a haber los comités de gran defensa, marcha los comités a de la defensa de la luz. revolución, Sí. ¿no? No lograron estructurarlos, ¿no? No lograron estructurarlos. Ahí tienen un payaso como Patiño que Francisco, acuérdate, Patiño era el tipo cual alquilaba el trabajo de Fue gerente de campaña en de Guayaquil, Rodrigo Paz. Rodrigo Paz. Claro, y su hermano fue candidato a alcalde. Claro. Pero ese era el cuento, que ellos alquilaban Ya. activismo. En la realidad, no eran nada. Llegaron con la plata. Bueno, a ver, aquí hay criterios, lo que sí hay la necesidad de que el gobierno comience a ejecutar algo más concreto en realidad. Creo que
no hay que, digamos, no hay que borrar los pasos buenos que ha dado, pero creo que hace falta desde el ejercicio el poder avanzar. Diego Ordóñez y Jean Cano nos han hecho reflexionar desde el Consejo de Participación Ciudadana, que era un objetivo nacional que termina diluyéndose a que entonces dejemos que recurra todo, ¿no? Este es un llamado de atención, el país hay que repensarlo y darse el trabajo de hacerlo. Dos de los que sí se dan el trabajo de hacerlo nos han acompañado. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias a ustedes. Democracia.